Hola a todos y bienvenidos a Consentio Talks. El día de hoy estoy muy emocionada porque tengo a tres mujeres maravillosas. Esta es una charla un poco en mesa redonda. Tengo conmigo a Carlota Martínez, que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y graduada en Nutrición y Dietética. Tengo a Paola Cinto Paradiñas, licenciada en Ciencias Ambientales, especializada en Gestión Sostenible de Residuos y en Sostenibilidad y RSC. Y a Elena Arroyo Doñate, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, chicas, bienvenidas al podcast. Para mí es un honor tenerlas aquí y no sé si ustedes también quisieran hacer un poco de presentación, que me cuenten cómo están ligadas a la industria agroalimentaria y eso, que el micrófono es suyo. Pues no sé, ¿quién quiere empezar? Empiezo yo, por ejemplo. Sí, adelante. Pues, a ver, yo me vinculé mucho con la industria. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos al podcast. Gracias a ustedes. La verdad que estamos las tres muy ilusionadas. Y como decía, yo me vinculé mucho con la industria alimentaria a través de la gastronomía en un principio, porque empecé a colaborar cuando estaba estudiando nutrición humana y dietética en el departamento de la Facultad de Farmacia de Nutrición y Bromatología, en un grupo que, bueno, pues trabajaba con la gastronomía, la cocina y sobre todo el uso de productos de origen vegetal para, a través de la preparación de los alimentos, conseguir que los consumidores pues, se decantaran por este tipo de productos, ¿no? Porque consumiesen más productos de origen vegetal. A raíz de ahí me puse en contacto con el Instituto de Investigación Agroalimentaria, con el IMIDRA en Madrid, y empecé pues, a desarrollar ciertos proyectos de innovación y demás en ese mismo ámbito, ¿no? en alimentos de origen vegetal. Y ya a partir de ahí, pues he ido desarrollando mi carrera profesional, luego en temas de comunicación en el sector de alimentación y bebidas, y a partir de ahí ya como más en el área de nutrición y salud de la industria alimentaria. Un poco ese ha sido el camino que he seguido. Perfecto. No sé, Paula, si quieres seguir. Sí, muchas gracias también por invitarnos. Es un placer poder compartir este ratito con todos vosotros. Yo, pues bueno, como has comentado, me licencié en Ciencias Ambientales y ahí tocamos un poquito de todo, ¿no? Porque al final el medio ambiente es muy amplio y es como muy transversal que afecta a todo. Entonces decidí especializarme en gestión de residuos y ahí estuve un poco también trabajando, sobre todo en envases y residuos de envase. Y luego ya poquito a poco pues fui como adentrándome en el sector de la industria de alimentación y bebidas, siempre ligado desde la pata pues, ambiental, ¿no? De la sostenibilidad, tanto pues, temas de economía circular, también energía un poco, agua, calidad del aire, y luego ya últimamente también hemos empezado a tocar más temas también de responsabilidad social corporativa y cosas así, ampliando un poquito más las patas de social y de gobernanza. Perfecto. Elena. Sí, bueno, muchas gracias, Paola. Soy Elena Arroyo, estudié Derecho y Ciencias Políticas y ahí comenzó la pata regulatoria que he aplicado estos últimos 5 años casi en el sector agroalimentario, leyendo un mogollón de legislación, o sea que me ha servido bastante. Después de la carrera estudié el máster del ICEX en internacionalización. También el proyecto final de máster fue una empresa del sector agroalimentario, con lo cual ahí tienes una visión completa de todo el proceso, ¿no? De estudios de mercado, logística, plan de negocio, demandas, producto, marketing, bueno, y me amplió bastante la perspectiva. Y después estuve haciendo asuntos públicos, entonces ahora tengo un trabajo ideal porque combina todo eso. La defensa del sector agroalimentario y la puesta en valor, ¿no? Y la importancia del sector, unido a la regulación y a todas las, bueno, estudios de mercado y demás, o sea que es súper hecho a medida. No, genial, genial. Pues nada, bienvenidas a las tres. Y bueno, me gustaría empezar por hablar un poco de cuál es el estado actual del consumo de frutas y verduras en España. No sé si prefieran que el flujo sea que voy diciendo el nombre de alguna y vamos así comentando y siempre podemos irnos comentando en el medio. Vale. Perfecto. Pues Carlota, no sé si ya que empezaste, ¿te gustaría empezar respondiendo esta pregunta?
Sí, y yo creo que Elena también va a contribuir a ella porque también como son datos de consumo, ella también este tema lo controla bastante. A ver, yo por lo que he podido encontrar, he visto que en el último año, o sea, a cierre de 2020, perdón, de noviembre de 2020, sí que es verdad que se había producido un aumento en el consumo o en la cifra consumida de frutas y verduras. Algo que era significativo porque en los últimos años, desde 2013 a 2019, el consumo de este tipo de alimentos pues había tenido un patrón como más bien decreciente. Con lo cual, parece que el panorama es que sí que ha mejorado lo que es el consumo de este grupo de alimentos dentro de la población española. Eso es lo que yo he podido encontrar en los datos del Ministerio de Agricultura. Totalmente, totalmente de acuerdo con Carlota. Efectivamente, durante el confinamiento o la pandemia 2019-2020 se ha visto incrementado el consumo de frutas y verduras con los datos que acabas de decir, y es que, bueno, al final son un componente esencial de la dieta mediterránea. Y lo que es muy importante y que no sé si todo el mundo asocia, el trinomio alimentación, gastronomía y turismo, que es una sinergia entre estos tres sectores que es muy potente en España y fuera de España. También para contribuir a la imagen país, o sea que tiene sinergias y relaciones con otros sectores. Cuando hablamos de consumo de frutas y hortalizas, nos viene a la cabeza el producto fresco, ¿no? Pues el plátano de Canarias que le doy de a merendar a mi niño, o el tomate de la ensalada, o la sandía del verano, pero también hay otras formas de consumir las frutas y verduras cuando han pasado un cierto proceso de transformación en el que se incorporan elementos de valor añadido y se introducen en un envase para facilitar al consumidor, bueno, para que se puedan transportar y entre ellos permitan la exportación, para que las podemos tener en la nevera o en la despensa mucho tiempo. Con este ritmo de vida tan rápido que llevamos, pues es muy útil, ¿no? Entonces, bueno, además de los frescos, tenemos estos transformados como pueden ser el gazpacho, que a veces no lo pensamos, o la mermelada, o el brick de zumo, las pizzas, los purés, e incluso el aceite de oliva, porque viene de la aceituna, que es una fruta. Entonces ahí vemos claramente un consumo de fruta en la versión elaborada, ¿no? Claro, y algo que me llama la atención es esto que decimos que a partir del confinamiento, de todo lo que sucedió en el 2020, que no me sorprende confundir 2019 con 2020, porque es como que el 2020 existió ahí un poco extraño, entonces yo tampoco he cambiado de año, yo como que en algún punto de la vida sigo con que el año pasado fue 2019, pero bueno, considerando esto y considerando el consumo, creo que tal vez la COVID ha cambiado un poco la manera en que decenas de familias ven la alimentación en general y lo que se están llevando al plato. Y tengo la gran duda de si ustedes como expertas consideran que estamos frente a una nueva etapa de consumo que realmente va a cambiar la tendencia no solamente del consumidor como tal, sino del productor. A ver, lo que sí que es verdad, y eso hay cifras que, bueno, que han ido saliendo a lo largo de 2020 y siguen saliendo ahora de estudios que se han hecho a partir de encuestas, a partir de datos de consumo y demás, de que ha habido un cambio en el tipo de alimentación o patrones de consumo ya no solamente de población española, sino a nivel europeo. De hecho, ha habido como un cambio hacia un mayor consumo o una mayor demanda de alimentos frescos, como esto quiere decir ya no solamente frutas y verduras, sino también pescado, lácteos, incluso huevos, ¿no? O sea, todo aquello que implique una cierta preparación en casa, porque al mismo tiempo lo que se ha visto es que la gente cocina más en casa, porque pasamos más tiempo y al final pues eso incita a preparar comidas como más caseras, ¿no? Es cierto. Pero por otro lado,
también se está viendo pues, un aumento en el consumo de snacks, ¿no? Del momento snacking, que eso implica pues, normalmente productos como más elaborados, en plan, pues a lo mejor unos chocolates, unas galletas, unas patatas fritas, lo que sea. Entonces hay como una especie de dos tendencias que son totalmente opuestas entre sí y que yo creo que todavía es difícil saber si se van a mantener en el tiempo, o sea que no hay datos como para saber si sí o si no. Lo que es cierto es que sí que parece que el COVID ha contribuido, por lo menos en el corto plazo, a que por lo menos los españoles sí tengamos cierto acercamiento a patrones más mediterráneos y a retomar la cocina y las comidas en familia. Claro, sí, a lo mejor es algo que se haya perdido un poco con el traspaso del tiempo y siempre estar tan fuera de casa, y ahora que pues nos hemos visto obligados a estar en casa, nos hemos reconciliado con los alimentos que llegan a la mesa y con el tiempo que también toma hacerlos. Y de hecho, ¿sí? para complementar esto, justamente con lo que decís, según datos del Ministerio de Agricultura, los 3 primeros platos, o sea, o dentro de un ranking, los 3 primeros puestos de los platos que más se preparan en casa son la ensalada verde, en primer lugar, la pizza y la ensalada de tomate, en tercer lugar. Y justamente los 3 primeros tienen en su composición frutas y verduras. Sí, no hay que olvidar la crisis de la levadura que inició el confinamiento y de verdad yo decía, un día estos la levadura va a estar así como en subasta o algo porque una locura conseguirla. Desde luego, totalmente. También está muy asociado a lo que ha comentado antes Carlota, ¿no? Que nos volvemos a acercar a la dieta mediterránea, ¿no? Y está también en los ejemplos de los platos que más se consumen al final, son como platos muy típicos de la dieta mediterránea, ¿no? O sea, sí. Hombre, la pizza es más italiana, pero es mediterránea igual, ¿no? Y al final se basa en productos muy de nuestra cultura. Sí, de hecho yo leí hace poco en un informe sobre cambios en hábitos de consumo que había publicado el EIT, que es el Instituto, creo que es Instituto Europeo de Tecnología, o creo que es esas, las siglas, o sea, lo que hacen referencia. Y que a partir del COVID, la población europea le iba a dar o le estaba dando mucha más importancia a la alimentación, a los momentos en los que comíamos, y que el hecho de cocinar iba a importar más o que importaba más, y que aún encima de eso, lo que comentaba Paula, que iba más destinado a tener experiencias gastronómicas basadas en lo tradicional, en lo cultural. Claro, igual también un poco de proximidad, que al final vimos una crisis también de la alimentación, de decir, habrá comida siempre, porque también vaciamos los supermercados, yo creo que hubieron muchas tendencias a la vez y había muchas cosas encontradas de bastarán los alimentos, bastará la levadura, qué podemos consumir, qué dura más, los productos frescos sí, los productos frescos no, pero son necesarios para la dieta. Entonces yo creo que internamente tuvimos una lucha por saber qué consumir y ahora se asentará un poco después de un poco de crisis. Y bueno, en este caso estamos hablando de un consumidor y que al final del día el consumidor es el factor clave de la producción y es por lo que existe la cadena de alimentación y por lo que al final pues nos esforzamos todos los que trabajamos en esta industria todos los días. Y al final del día, el poder que tiene el consumidor, ¿qué debería tener? ¿Qué conocimientos debería tener el consumidor para poder realmente ejercer ese poder que existe en él para ejercer en toda esta cadena de valor? Bueno, en mi opinión sí que el consumidor es un driver importante de lo que vaya a producir la industria alimentaria. Creo que al final la industria agroalimentaria escucha continuamente, sobre todo gracias a toda la tecnología que hay de poder sacar datos de lo que comentamos en redes sociales, de lo que se postea y demás, de hacia dónde van los consumidores y qué es lo que piden. Y en ese sentido yo creo que sí se tienen en cuenta las nuevas necesidades o los nuevos valores, no nuevos, pero sí valores que están más en alza.
Entonces, yo creo que la industria sí que diseña sus estrategias, tanto de innovación como de comunicación, como de formulación de nuevos productos o lanzamientos en función un poco de lo que demanda el consumidor. No digo que lo sea todo, porque obviamente hay una parte que va vinculada a la normativa vigente, a los precios de las materias primas en el mercado, bueno, a la tecnología disponible y demás, pero sí que es verdad que el consumidor es una pata fundamental a la hora de condicionar lo que se produce. Y a nivel de lo que comentabas tú o la pregunta que hacías sobre qué tiene que saber el consumidor para ejercer ese poder sobre la industria, yo creo que lo que falta actualmente es quizás educación nutricional. O sea, creo que vamos o se está yendo hacia ofrecer al consumidor una cantidad de información brutal a nivel de composición nutricional de los alimentos, información sobre la huella ambiental, qué materiales en contacto con el alimento, conceptos que está muy bien dar esa información, pero si el consumidor no la entiende, pues no hacemos nada con ello. Entonces, creo que un poco lo que habría que hacer es primero educar y una vez educas, no hace falta dar tanta información porque el consumidor ya tiene capacidad para saber qué consumir o qué demandar más. O sea, esa es una opinión personal que yo tengo, que ahora mismo tenemos una intoxicación de información y tenemos que guiar al consumidor y educarlo para que él pueda tomar sus propias elecciones y de ahí pueda demandar mejores productos o dar su opinión de alguna forma a lo que es la industria agroalimentaria. Claro, al final, información es poder. Sí, ya no es información, es educación, porque información yo creo que tenemos, pero muchas veces no se entiende. Sí, claro. O sea, a la hora también de traducirlo a términos que se entienden en el día a día, porque sí que lo tenemos accesible y ahora con el Internet básicamente parece que todo lo tenemos a la mano, pero a la vez si no tenemos a alguien que realmente se preocupe por hacer estos términos alcanzables para todo tipo de consumidores y todo tipo de backgrounds, sin importar el tipo de persona que sea, no vamos a conseguir este cambio. Y tengo un poco de curiosidad también en términos sostenibles, porque muchas de las empresas que hemos entrevistado en el podcast tienen estas propuestas de a lo mejor un packaging que sea biodegradable o que no tenga packaging en absoluto. Y eso se opone un poco a la tendencia que hubo cuando inició la COVID, que fue como hay que poner todo en empaques porque si no se va a contaminar y la gente no va a querer comprarlo y a lo mejor incidió mucho en que se compraran más cosas empaquetadas que no empaquetadas. Y no sé, Paula, ¿cómo crees que esto ha impactado? Sí, la verdad es que el tema del envase es como un tema súper interesante y además quizá en los últimos tiempos un poco incluso polémico, ¿no? El envase tiene una función imprescindible para muchos productos. En otros casos puede que no sea necesario estrictamente, que se puedan comprar los productos directamente a granel y no, mientras que estén bien etiquetados en el lugar donde los compras, ¿no? Y tengas toda la información a tu disposición y luego tú cuando los compras y los llevas a tu casa, pues los almacenes correctamente, pues no hay ningún problema. Pero hay muchos productos que necesitan estar envasados, ¿no? El envase cumple una función de protección, tanto de protección del producto, sirve para poder transportarlo, frente a la acción de microbios o patógenos que están en el ambiente y también de daños físicos, ¿no? Pues en el caso de que no tenga un golpe, no haya una rotura o tal. Y luego, por supuesto, también como el vehículo en el que tienes toda la información a tu disposición, ¿no? Por ejemplo, pues toda la información nutricional, de alérgenos, de cómo tienes que conservar ese producto. Además, alarga la vida útil. O sea, si tú algo lo tienes correctamente envasado, un alimento o una bebida, eso te dura muchísimo más tiempo. Entonces, también es una forma de evitar el desperdicio alimentario. Tiene muchas ventajas el envase. Es verdad que hay que gestionarlo correctamente después y hay que diseñarlo de la manera
que su impacto ambiental sea el menor posible. Y en esto ya desde hace ya bastantes décadas la industria de alimentación y bebidas está trabajando en mejorar cada vez más las propiedades de los envases para que cumplan su función mejor y además para reducir su impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, en las últimas tendencias, y además es también el camino que está siguiendo la Comisión Europea, pues cada vez se introduce más material reciclado, o también se utilizan, ¿no?, pues materiales a lo mejor de origen renovable o que sean monomateriales para evitar que se mezclen distintos materiales en un mismo envase que luego puede dificultar su reciclado. En esto también la información, o bueno, la educación, como decía Carlota, es súper importante porque es verdad que hay mucha información y a veces podemos confundirnos sobre qué sería mejor, pero vamos, desde mi punto de vista creo que se están haciendo grandes esfuerzos por mejorar la circularidad de los envases y que el envase no es el enemigo, ¿no? Que ayuda mucho a proteger los alimentos y las bebidas. Claro, y al final el manera sostenible también da como valor a las empresas y que eso es algo muy positivo porque al final una empresa verde siempre es mejor vista porque yo creo que es una cadena gigante, ¿no? Tanto que hay problemas en el medio ambiente, hay una repercusión, entonces las empresas tienen que tener acción, pero también es una parte del consumidor de, por ejemplo, ahora que salió todo lo de cruelty free, y cómo los consumidores se niegan ahora a consumir productos que hayan lastimado a los animales, y es tan solo una conciencia de la información y alguien que supo traducir este problema en un video que se volvió viral, y es como nos volvemos un poco más conscientes a través de cosas como esta, pero en el sector y en las empresas, ¿creen que sea más fácil actualmente frente a cosas como la Agenda del 2030 de la ONU financiar proyectos que son sustentables? Totalmente, o sea, está ahora a nivel internacional, no solo la Unión Europea, está muy dirigido hacia, o sea, el futuro es la sostenibilidad y la digitalización y todas las inversiones, las innovaciones, todo va dirigido en ese sentido. De hecho, el plan de recuperación de la Unión Europea, ¿no?, para recuperarnos de la crisis por el COVID, todo ese gran paquete de ayudas económicas está dirigido a esos dos pilares y además en concreto el 37% de los fondos tiene que ir dirigido a descarbonización de la economía, o sea, a reducir las emisiones para luchar contra el cambio climático, y el 100% tiene que estar destinado a medidas que no perjudiquen el medio ambiente. O sea, que de alguna forma estás diciendo todo el dinero que se invierta tiene que estar dirigido a mejorar el medio ambiente. Y también se está trabajando mucho en el tema de las finanzas verdes, finanzas sostenibles, clasificar las actividades de modo que se ayude a los inversores y a las empresas a destinar, ¿no?, a invertir ese dinero en empresas que sean más sostenibles y que ayuden a la lucha contra el cambio climático o a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Claro, sí, al final es como que van muy de la mano en qué vamos a invertir a lo que el planeta y lo que en realidad no es un caso Europa, no es un caso España, es un caso mundial de lo que se necesita. Sí, y estaba, al escuchar a Paula, estaba acordándome de una noticia que leí el otro día, que a los directivos de las empresas del IBEX iban a empezar a tener vinculados sus objetivos como directores o directores generales a la sostenibilidad, o sea, eran objetivos verdes, o sea, que va todo un poco en esa línea. Sí, ya no es cuántos millones de euros has puesto sobre la mesa, sino bueno, cuántos árboles nos salvaste el último año que se tradujeron a lo mejor en emisiones, todo ese tipo de cosas. Ahora también el ahorro es invertir en el planeta. Que es Justo. muy positivo en todas las industrias, pero que especialmente impacta mucho en la agroalimentaria. Y bueno, ahora hablando un poco como desde otra óptica, me parece muy curioso, somos ahora 4 mujeres que trabajamos en la industria agroalimentaria y que tenemos ciertos puestos o que hacemos cosas que son estratégicas y que sucede así como con nosotras, con muchas otras mujeres, y que lo que vemos muchas veces y que lo platicábamos antes son caras masculinas, que son los que son portavoces, son los que dan la cara a la industria, y no sé si crean que esto va a cambiar en los próximos años o cuál sea la aproximación que ustedes tienen desde
sus ángulos laborales, sus ángulos personales, su experiencia. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Como en todos los demás sectores, desde que se incorporó la mujer al mercado laboral, pues progresivamente ha ido metiendo la cabeza, pero es verdad que no es tan visible. Entonces, creo que hay bastante margen para mejorar esa visibilidad del papel de la mujer en los altos puestos y bueno, poco a poco, yo creo que las empresas y las organizaciones funcionan mejor con distintos puntos de vista y las mujeres, en general, bueno, sin hacer estereotipos, pero hay algunas cualidades que se asocian más a las mujeres y esas capacidades de trabajar que son distintas a las de los hombres pueden ser complementarias y mejorar la visión y la forma de trabajar de la organización. O sea, que es que incluso es beneficiario para ellos mismos. Porque, por ejemplo, pues las mujeres suelen ser más organizadas, más empáticas y al ser más empáticas a lo mejor tratan mejor con el cliente o saben mejor lo que quiere. No son tan impulsivas, a lo mejor somos más, bueno, pues nos controlamos un poco más en ese sentido. Bueno, o sea, pacientes, yo creo que somos bastante más pacientes. En general, que bueno, obviamente luego hay de todo, hay hombres así, hay mujeres así, hay de todo, pero al final son cualidades que aportan mucho a una visión estratégica y directiva de una empresa, ¿no? Y que se lo están perdiendo o nos lo estamos perdiendo. Sí, es un poco lo que se denomina ahora liderazgo en femenino, ¿no? Un poco coger esos valores asociados más al género femenino y aplicarlos al liderazgo. No tiene por qué ser una mujer la que lidere, pero sí a lo mejor que se lidere con esos valores o esas cualidades que estaba describiendo Elena y que tenemos de manera natural las mujeres. O sea, que los hombres en muchos casos tienen que aprender o capacitarse en ello o desarrollarlas o tratar de desarrollarlas y potenciarlas más. No sé, de todas formas, yo creo que la industria agroalimentaria en general tiene un porcentaje de mujeres trabajando en lo que es la industria agroalimentaria superior al de otros sectores industriales. O sea, creo que es un sector bastante inclusivo. Sí, superior a la media de otros sectores industriales, o sea, bueno, otras industrias y del global de la economía. No solo industria, sino sector primario y sector servicios. Estamos por encima de la media de los dos. O sea, Sí, quizá lo que como en cualquier sector todavía falta es, como comentaban antes, dar ese pasito a puestos más altos, ¿no? Puestos directivos. Yo creo que poco a poco vamos avanzando en ese sentido y tanto la sociedad va cambiando poco a poco y va dándose cuenta de que es mucho más enriquecedor tener perfiles distintos y tener tanto mujeres como hombres en cualquier tipo de puesto, además que es posible y positivo. Creo que todavía nos falta un poquito quizá que se está avanzando mucho, ¿no? Pero en temas de conciliación laboral, ¿no? De la vida personal y laboral, que eso es quizá un poco una pequeña batalla que nos queda todavía, ¿no? Por seguir luchando, aunque se está avanzando mucho en los últimos años, por ejemplo, con los permisos de paternidad que se han equiparado a los de maternidad, entonces ya no habría diferencias ya como que da un poco lo mismo, ¿no? Ahora que tengas una mujer o un hombre que acaba de tener un hijo, porque la baja va a ser igual para los dos. Entonces, cuando estás en igualdad de condiciones, no te planteas si es mejor o más rentable contratar a una mujer o a un hombre. Entonces, en esto creo que se están consiguiendo muchos avances y vamos por buen camino, pero todavía quedaría un poquito, ¿no? En lo que son los roles familiares de la mujer y del hombre, pero bueno, poco a poco. Sí, al final es un poco también incorporar la vida personal de ambas partes y conciliarla con la vida laboral, porque hasta ahora, claro, la problemática también ha sido que la mujer al final tenía que elegir un poco entre la vida familiar o la laboral, porque era imposible tener ambas, y cada vez más con ese tipo de cosas, como comentabas, el permiso de paternidad,
es un poco, ambos roles aportan al hogar, tanto económica como en trabajo del hogar, ¿no? Porque si nos hacía una doble jornada por parte de la mujer, y eso es algo que también se decía de antes, ¿no? Que el término en el que las mujeres eran iguales a los hombres era cuando la agricultura estaba en manos de las mujeres y la cacería en manos de los hombres. Entonces, ambos aportaban al hogar por partes iguales y se puede decir como, bueno, somos iguales y somos pares. Y luego el problema fue que la mujer se tenía que quedar en casa y ahora que finalmente se ha vuelto a ambos roles hay que trabajarlos, creo que también estamos frente a una etapa donde la igualdad es mucho más fácil y vamos en buen camino, como comentaban. Y bueno, hablando de buenos caminos y de hacia dónde vamos, ¿cuál creen que es el futuro de la industria agroalimentaria? ¿Qué es lo que ustedes ven que se está cociendo? ¿Qué es lo que les da curiosidad o como esta espinita de decir, bueno, esto va por buen camino? Pues bueno, un poco lo que comentaba antes Paula, y yo coincido con ella, que vamos hacia una industria agroalimentaria mucho más enfocada a la sostenibilidad, que la digitalización va a ser imprescindible, al igual que el uso de la tecnología. O sea, yo creo que esas tres patas van a estar sí o sí. Y creo que el ámbito de la salud también va a estar muy presente, sobre todo después de... Ya estaba antes el área de nutrición y salud que importaba, ¿no?, a los consumidores, pero creo que también ahora mismo vamos un poco en esa misma línea, ¿no?, en enfocarnos hacia la salud, hacia ofrecer al consumidor productos, pues eso, sostenibles, saludables y utilizando además la digitalización, las nuevas tecnologías y demás, y la innovación para hacer una transición hacia otro tipo de sistemas alimentarios. Que bueno, un poco, no sé si quiere Paula comentar algo sobre el tema de la estrategia a la mesa, que nos vamos a mover también en un marco regulatorio de ese estilo. Sí, justo, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Carlota y más en la parte de sostenibilidad. Por ejemplo, en Europa pues tenemos ya sobre la mesa la estrategia de la granja a la mesa que marca como un poco el camino a seguir para que los sistemas alimentarios sean cada vez más sostenibles, además sostenibles desde todas las perspectivas, ¿no? No solo ambiental, sino también social, desde el ámbito de la nutrición. Y yo creo que uno de los puntos, bueno, que a mí por lo menos más me llaman la atención o más me gustan, es la vinculación con la biodiversidad, ¿no? Porque esa relación tan estrecha y tan especial que tiene la industria agroalimentaria con lo que es el medio natural, del que dependen mutuamente, ¿no? Entonces, al final, bueno, los agricultores y la industria agroalimentaria en general siempre ha sido muy consciente de esta vinculación, pero los consumidores se están dando cuenta también, entonces pues buscan, ¿no?, productos que también pues ayuden a proteger el entorno y los servicios que nos dan los ecosistemas, que son muy valiosos, no solo para la alimentación, sino en general para la sociedad. Entonces, yo creo que eso es como un valor añadido que cada vez percibe más el consumidor. Y luego también otra cosa que ya no vale solo con que la empresa o una industria trate de que su impacto en lo que es su actividad propia sea lo menor posible, sino que también lo trasladan aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Es decir, se lo piden a sus proveedores y que esto se lo pidan a los anteriores y también hacia abajo intentan concienciar al consumidor, sensibilizarlo. Entonces, al final se trata de que toda la cadena agroalimentaria esté igual de comprometida con el desarrollo sostenible, ¿no? Y esto se está trabajando mucho, sobre todo con, pues eso, colaborando con agricultores, ganaderos, con las comunidades locales, respetar los derechos humanos, todas estas cosas ahora se está cuidando mucho y se está poniendo más el foco y yo creo que al final es como para conseguir que los sistemas agroalimentarios en general sean sostenibles desde todas las perspectivas. Si me permites añadir, complementar vuestras aportaciones desde el punto de vista político, hacia dónde se dirige la industria agroalimentaria, creo que las instituciones están siendo más conscientes del peso
que tiene la industria, que es importante para mantener los empleos a largo plazo y reducir la dependencia del sector servicios, que puede ser más estacional o más volátil a golpes, ¿no? Que suceden en el entorno. Y tanto la Unión Europea como España quieren dar un impulso a la industria en general y, por tanto, a la agroalimentaria, pues como contribución al PIB, ¿no? Porque al final la industria genera empleo estable a largo plazo, permite exportar, ingresar ingresos a la balanza comercial y bueno, a nivel político están comenzando a despertar, ya hay una estrategia europea de la industria, hay una estrategia española de la industria, hay un millón de iniciativas en España también para aumentar el tamaño de las pymes y que sean más competitivas. Entonces, bueno, a nivel político también se augura un buen futuro, al menos voluntad. Sí, 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 es grandioso porque creo que hemos tenido como muchas ideas complementarias desde todos los ángulos, que me encanta y me encanta haber platicado con ustedes porque son perspectivas muy distintas y muy diversas, pero que a la vez convergen en los pilares importantes. Entonces, nada, les agradezco mucho que hayan participado en este episodio y espero coincidir con ustedes en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, Muchas Paola. gracias. Gracias, Un Paola. placer. A Consentio. Un beso.